que el día de hoy nuestra prédica se titula ¿Por qué murió Cristo? Bien, primeramente vayamos a conocer, para poder entender esta pregunta, ¿para qué y por qué murió Cristo? Vayamos a conocer cuál es el origen de la expiación. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es decir, antes de la venida de Jesucristo al mundo, Dios le revela a Moisés, y está en el libro de Levítico, lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, hermanos, para la expiación de sus pecados. En otras palabras, para que sus pecados pudieran ser perdonados. En el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice la palabra de Dios: porque todo ser vive por la sangre que está en él. Y yo la he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida, pues es la sangre la que paga el rescate por su vida. El significado, hermanos, de la sangre en la Biblia es vida. Por eso Dios le dice al pueblo que le entreguen la sangre de los animales sacrificados en el altar, para que de esta manera los pecadores pudieran pagar por su vida, es decir, la sangre de un animal sacrificado en el altar se daba a cambio por la vida de un pecador. Pero el asunto, hermanos, es que este sacrificio era temporal, porque se debía de practicar o de llevar a cabo una y otra vez. ¿Por qué creen? Pues porque la naturaleza de nosotros los seres humanos es pecaminosa. Entonces eso nos lleva a pecar constantemente. Entonces por eso la expiación por medio de los sacrificios de los animales se tenía que hacer cada vez que se cometía un pecado. Y esto sucedía, hermanos, porque el hombre estaba bajo la ley de Moisés. Y porque su naturaleza, que era caída, como les comento, pues no podía dejar de pecar. El hombre estaba separado de Dios, no había comunión por causa del pecado. El Mateo 3:23 la palabra dice: por cuanto todos pecaron, es Romanos, 3:23, la palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que entonces el Padre, porque estamos destituidos de la gloria de Dios, por tanto nuestra naturaleza es pecadora, el Padre decide enviar a su Hijo Jesucristo como el Cordero limpio totalmente, sin mancha, para que por medio de su sacrificio de Jesús, el cual es suficiente y es único, el hombre pueda ser justificado y reconciliado
con el Padre Celestial de una vez y para siempre. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice la palabra: el siguiente día vino Juan a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el apóstol, el profeta Juan el Bautista, anunciaba así la llegada del Mesías, anunciaba la llegada del Salvador. En este versículo anunciaba la llegada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anunciaba la llegada del Cordero perfecto, limpio y sin mancha, que sería sacrificado para el perdón de los pecados arrepentidos de toda la humanidad, de todos los tiempos. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo describe en los primeros capítulos cuál es la naturaleza de los hombres como género, hombres y mujeres. Describe en estos capítulos el apóstol Pablo la naturaleza pecaminosa, pecadora, caída de los seres humanos. Dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, lo acabamos de leer. Es decir, estábamos separados de Dios, y nos dice también el por qué murió Cristo. En la palabra que encontramos en Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la razón de por qué fuimos destituidos de su gloria y para qué, para el perdón de pecados arrepentidos y vida eterna, es que fue la muerte de Jesucristo. Sin embargo, amados hermanos, el tema al que me quiero referir el día de hoy particularmente, y que espero que el Espíritu Santo nos revele a todos su palabra el día de hoy, y particularmente lo que me quiero referir el día de hoy a propósito de estos días que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es conocer por qué el Padre Celestial y Jesucristo hicieron o permitieron que pasaran estos acontecimientos. ¿Por qué fue planeado todo de esta manera? ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz? Seguramente muchos me dirán que porque así estaba escrito. Y sí, en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Otros dirán, porque nos amó. Sí, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos otros dirán que Jesús murió para el perdón de nuestros pecados arrepentidos. Sí, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, o sea, Jesús, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Otros dirán, bueno, Jesús murió para darnos vida en abundancia. Y sí, en Juan 10, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, la palabra dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo esto es cierto. Sin embargo, por causa de nuestra naturaleza caída, nosotros generalmente, hermanos, tenemos la tendencia o la perspectiva de que la muerte de Jesús, o ver la muerte de Jesús desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista, es decir, desde el punto de vista del mí mismo, desde el punto de vista de qué ganamos o qué beneficios obtenemos por la muerte de Cristo. Generalmente lo vemos desde la óptica de qué representa la muerte de Jesús en la cruz para nosotros. Hermanos, el día de hoy les voy a animar, queridos hermanos, de verdad, a reflexionar y experimentar por qué fue esta la voluntad de Dios de darnos un Salvador que muriera en la cruz y que ese Salvador fuera su Hijo. Y todo se resume a una palabra que es usada constantemente, está de moda, pero que no se entiende el significado real y profundo de esta palabra, hermanos. Ya vimos el para qué, para que fuéramos salvados los seres humanos, pero el por qué es por gracia. Fue por gracia. En cantidad, en muchas ocasiones, hemos oído los cristianos de esta palabra, gracia. La mayoría sabemos su significado lingüístico. Si les parece, recordémoslo. Si nosotros
vemos qué significa la palabra gracia en un diccionario bíblico. Vamos a ver que la palabra gracia es lo que Dios nos da o regala sin que hayamos hecho algo para merecerlo. Digamos que la gracia es un regalo inmerecido. Esta es la descripción de la gracia de Dios. Pero en realidad tenemos, hermanos, capacidad para entenderla, para entender esta palabra. Mayormente, hermanos, difícilmente no tenemos o no podemos entender el significado de la gracia. Y si no la podemos entender, no la podemos recibir. ¿Se dan cuenta? Porque ¿cómo vamos a recibir algo que no conocemos o que no entendemos bien qué significa? Es imposible, hermanos, que podamos por nosotros mismos entender qué significa la gracia. Es imposible que en la naturaleza humana, en la naturaleza del hombre caído como hemos nacido, podamos comprender esta palabra. Y es imposible entenderla por causa del mí mismo. Somos egoístas, somos incapaces de dar algo a los demás gratuitamente, mucho menos la vida propia o la vida de nuestro hijo. Por alguien o por algunos que ni conocemos o que nos han hecho daño. Por tanto, hermanos, la gracia, que es un regalo inmerecido, solo la podemos entender y recibir si Dios nos concede entenderla y recibirla. No es algo que nosotros en nuestro intelecto hemos sido diseñados por naturaleza para entender el concepto de la gracia de Dios. Entender el concepto y recibir la gracia de Dios es algo que nos es, tal cual lo significa la palabra gracia, nos es concedido. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice el apóstol Pablo, no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es la gracia? Un don de Dios. Es divino, no es de este mundo. El mundo no lo puede entender, solamente se puede entender en el Espíritu. No por obras, continúa diciendo, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta, hermanos? El don de la gracia, de la fe salvadora, es exclusiva
de Dios y de nadie más. Es un don exclusivo del Señor, de nuestro Padre Celestial, de Dios. La fe, dice el apóstol Pablo, se nos concede por gracia para salvación. Se nos concede por gracia para salvación, hermanos. No es por algo que podamos hacer para merecerla, para obtenerla, para comprarla. No es por algo que nosotros podamos hacer. Dice Pablo, para que nadie se sienta muy importante, ¿verdad? Solo proviene la gracia del Dios Santo. La naturaleza de la gracia, hermanos, de la que el día de hoy el Señor nos habla, es divina. No es de este mundo. Nadie, aparte de Jesucristo, puede salvarnos, hermanos. Por último, amados hermanos, la gracia divina, la gracia de Dios, está en Él, en Jesús, desde el principio. Es más, desde antes del principio. Y ahorita van a ver por qué. Es una virtud de Dios. Es exclusiva de Dios. Ni tú, ni yo, ni ningún ser humano podemos tener la gracia de Dios, porque dice la Biblia que es una virtud de Dios. Es una virtud de Dios y no de los hombres. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 9 dice, y concentrémonos aquí en esta palabra, amados hermanos. Está hablando el apóstol Pablo de Jesucristo. Dice, y de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El Padre nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, apartados, exclusivos para Él, no conforme a nuestras obras, dice Pablo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Escuchen, antes de los tiempos de los siglos. El Padre nos salvó y nos llamó a santidad, a ser apartados para Él, no conforme a nuestras obras, no porque nosotros somos buenos. Nosotros no somos buenos. Hay quienes se creen buenos y hacen cosas buenas para aparentar que son buenos, pero no son buenos. Sino que nos salvó y nos llamó a santidad el Padre Celestial, dice, según su propósito y la gracia, dice. Y este propósito y esta gracia, dice, que nos fue dada en Cristo. Por tanto, Dios nos concedió creer en Jesús. Podemos recibir esa gracia.
solamente viene de Dios por medio de Jesús, porque es concedida. Y termina este versículo de la siguiente manera, porque dice que esto fue dado por medio de Cristo, dice desde antes de los tiempos de los siglos, es decir, desde antes de la creación del mundo, hermanos. Y entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Es la omnipotencia de Dios. Es su plan perfecto, hermanos. Dios depositó la virtud exclusiva de Él, que es de Dios y de nadie más, en su Hijo Jesucristo, antes de que se crearan todas las cosas. No dice que después de crear el mundo, Él dio su gracia a Jesús, a los hombres por medio de Jesús. No dice que cuando creó el mundo es que nos dio su gracia. La Biblia dice, hermanos, que nos salvó y nos llamó a santidad según su voluntad y gracia desde antes de la creación. Ya lo dijimos. Veamos este mismo versículo en otra versión. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Amados hermanos, desde antes del comienzo de los tiempos, todo se trató de Jesús. Sí, Dios nos salva, sí, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a la salvación. Sí, sí, por amor de Cristo, ya lo dije anteriormente. Pero aquí la Biblia nos dice que todo se trató de Jesús, para que nosotros pudiéramos glorificar a Jesús, para que Jesús fuera glorificado en nuestras vidas. Todo se trata en el plan divino de Dios de Jesús. Nunca se trató ni de ti, ni de mí, ni de nosotros, ni de otras cosas. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en ningún lado. Simple y sencillamente, amados hermanos, desde antes del principio de los tiempos se trató de nuestro amado Señor Jesucristo. Desde antes de la creación, todo fue dispuesto de tal manera que Jesús fuera exaltado. Todo fue dispuesto, hermanos, para la gloria y la honra de Jesús. Desde antes de la creación del mundo. Por medio de la muerte de Jesús, hermanos, es que Dios nos concede compartir de su gloria, la gloria de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo,
en el reino de los cielos por toda la eternidad. Así que recordemos y celebremos en este tiempo la muerte de Jesús en la cruz, hermanos, la cual nos dio por gracia para salvación y vida eterna. Amén.